Muy feliz miércoles y muchas bendiciones, hermanos, amigos que me ven en esta hora ya de miércoles. Vamos a dar inicio a lo que es las clases de Biblia, de cómo estudiar la Biblia. Recordando que el miércoles pasado estuvimos viendo el tema acerca de la importancia de estudiar la Biblia y de también cómo comenzar a leer la palabra del Señor. En esta noche, a esta hora, vamos a hablar acerca de algunos datos muy importantes acerca de la Biblia y te enseñaré o te daré unos consejos de cómo poder escuchar un sermón. Vamos a entrar en palabras de oración y a poner este tiempo en manos del Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias por un día más que nos has permitido estar nuevamente, Señor, hablando acerca de tu palabra. Bendice este momento, Padre, lo ponemos en tus manos, Espíritu Santo. Bendice, Padre, y abre el entendimiento de cada uno de los que escuchan y ven este video. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio. Quiero hablarles en esta hora acerca de la Biblia y quiero darles unos datos muy importantes que como cristianos debemos de conocer acerca de la palabra de Dios. Para hablar de la Biblia tenemos que conocer la etimología de la palabra Biblia, que viene del latín Biblia y el griego Biblia. El nombre nació del diminutivo de Biblo. Era una ciudad que se llamaba Biblos, en la cual se dice que en esta ciudad se vendía mucho lo que era el material, papiro, pergaminos y todo eso, por lo cual sobrevino también el nombre de Biblia a lo que hoy conocemos como la Biblia. Pero la Biblia es un conjunto de libros canónicos que en el judaísmo y el cristianismo se consideran de inspiración divina. Esto es muy importante señalar porque dice que es un conjunto de libros canónicos. ¿Qué quieren decir? De que es un conjunto o es un canon de libros los cuales han sido estudiados y han tenido la aprobación por muchas generaciones de eruditos de la Biblia, de personas que conocen, que han estudiado, de doctores de la ley, de doctores de la palabra del Señor, o han puesto su conocimiento para poder aprobar los canon, aprobar lo que son los libros que aparecen en el canon de la Biblia que hoy conocemos, los 66 libros. Esto se debe a que muchas de esas personas, líderes religiosos, personas importantes para la interpretación bíblica, teólogos, tuvieron muchas reuniones para poder aprobar qué libros tenían que aparecer en el canon de la Biblia. Y uno de las reuniones o uno de los concilios, como se llama, más importantes en los cuales se definió el canon de la Biblia es el Concilio de Trento. Pero este es un tema muy aparte. Solo estoy dándolo como datos generales. La Biblia tiene 66 libros. Se divide en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los primeros escritos bíblicos se escribieron en lo que eran telas de animales, lo que era pergamino o lo que llamamos papiro, y estos escritos bíblicos estaban en hebreo, arameo y griego. La Biblia en el tiempo antiguo no era como la conocemos hoy, debido a que estos libros estaban escritos en pergaminos y estaban por separados, y según fue avanzando la historia, según fue avanzando el tiempo, estos libros se reunieron, como ya lo había dicho antes, reunió a muchas personas, eruditos de la Biblia, eruditos estudiosos de la palabra de Dios, para poder aprobar lo que son estos libros y que pudieran aparecer en el canon que hoy tenemos de la Biblia. En la actualidad, la Biblia se ha traducido a más de 438 idiomas. Es el libro más influyente en la historia mundial y además de ser el más vendido. Estaba hablando de que la Biblia se divide en lo que es Antiguo y Nuevo Testamento. Sabemos que la Biblia tiene en su canon 66 libros, pero en el Antiguo Testamento estos libros también se dividen en diferentes categorías, como por ejemplo, para que tú y yo podamos aprendernos de una mejor manera
los libros, podemos dividirlo en estas categorías. Como primer punto tenemos el Pentateuco, que son los primeros libros de la ley de Moisés, que se conoce también como la Torá o la ley de Moisés, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego de estos libros del Pentateuco siguen lo que son los libros históricos, y ahí podemos encontrar la historia de los reyes, la historia de Josué, de la conquista de Israel, de los jueces, y muchos libros más como la construcción de la ciudad de Jerusalén y de las puertas de Jerusalén que estamos viendo cada domingo con el pastor René Meléndez, que se encuentra en Nehemías. También el Antiguo Testamento se divide en los libros poéticos, donde está contemplado Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, que es escrito por el rey Salomón, y Cantar de los Cantares, que también es del rey Salomón. Luego viene la categoría de los profetas mayores o los profetas más importantes de lo que es el Antiguo Testamento, como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Lamentaciones es un escrito también de Jeremías. Y luego vamos a encontrar lo que son los profetas menores, la categoría de los profetas menores, que son profetas que escribieron poco, como Malaquías, Oseas, Joel, Jonás, Habacuc, Sofonías, etc. Luego también está, después de que Cristo vino, se escribió un Nuevo Testamento. Lo que se divide también lo podemos dividir en muchas categorías para que nosotros podamos recordar a este orden canónico de los libros que están dentro de la Biblia. Como por ejemplo, tenemos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que hablan acerca de la historia de Cristo Jesús, de cómo Él vivió aquí en la tierra, su pasión, su sacrificio y su resurrección. También tenemos en la Biblia un libro histórico, como es el libro de los Hechos. Y el Nuevo Testamento también podemos dividirlo en categorías de epístolas o cartas escritas por Pablo y cartas generales como Santiago, las cartas de Pedro, las 3 cartas de Juan y la carta de Judas. Entre las cartas o epístolas de Pablo podemos encontrar Romanos, Primera, Segunda Corintios, Filipenses, Colosenses, las cartas que le escribió a Timoteo. Y podemos encontrar también en el Nuevo Testamento un libro profético escrito por Juan, el discípulo amado de Jesús, la profecía de Apocalipsis, o como se conoce también como el libro de la revelación. Dios ha puesto líderes a cuya responsabilidad es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Que cuando tú y yo estamos en una iglesia, cuando decidimos seguir a Cristo, cuando decidimos ser discípulos del Señor, no nos debemos de quedar en el inicio de esto, sino que este camino es un progreso, es un paso a paso. Este camino es de seguir adelante. Y el Señor ha puesto personas en nuestra vida para que nos guíen a poder servir a Dios, para que nos guíen a crecer en el conocimiento espiritual de Dios, a crecer en el conocimiento también de la palabra de Dios. Pero estas personas que nos ayudan a nosotros, llámese pastores, llámese líderes, llámese maestros, evangelistas, cuando nosotros necesitamos palabra de Dios, estas personas están o son responsables para que esa palabra llegue a nuestras vidas, para que ese consuelo llegue a tu vida, para que esa palabra te sirva a ti de exhortación, para que esa palabra te sirva a ti en tu diario vivir. También estas personas tienen responsabilidad de darte ese conocimiento para que tú crezcas y madures espiritualmente. Pero ojo en esto, porque no solo es responsabilidad del pastor que enseña la palabra o del líder que enseña la palabra,
o del maestro que enseña la palabra. Es responsabilidad tanto del maestro como del discípulo, así como lo dijimos en las clases anteriores acerca de la instrucción del maestro, de la relación que él tenía con sus discípulos y cómo él podía instruir a esos discípulos. A la vez estos discípulos pueden instruir a otras personas como discípulos. Pero también la palabra del Señor, dijimos en la clase pasada, que está para nosotros para poder recibir consejo y guianza en esto. En otras palabras, los pastores, los líderes están en tu vida para poderte dar de comer ese pasto a las ovejas, para poderte dar de comer ese pasto de Dios, ese pasto de la palabra del Señor. ¿A través de qué? A través de los sermones, a través de las enseñanzas, a través de los estudios bíblicos, como este estudio bíblico que hoy estamos viendo. Y también para poder te dar el consejo de Dios para tu vida. Pero para el estudio de la palabra de Dios necesitamos también saber cómo escuchar la palabra de Dios. Debemos de saber cómo escuchar esos estudios bíblicos, de saber cómo escuchar esos sermones, esas enseñanzas, ese consejo de Dios para nuestras vidas, dado por las personas indicadas para darlo, como los pastores, los líderes. Estudios demuestran que olvidamos del 70 al 90% de lo que escuchamos en las 24 horas después de haberlo oído. Entonces, lo que necesitamos como hijos de Dios para poder adquirir un consejo, para poder adquirir o absorber la palabra de Dios, el consejo para nuestra vida, es que debemos de tener en cuenta que esta palabra, la palabra de Dios, debemos de guardarla en nuestro corazón y debemos de repasar esa palabra del Señor. Recordar es una tarea muy difícil para muchas personas porque hay muchos factores que afectan nuestra capacidad de retentiva. Tendemos a recordar parcialmente lo que hemos escuchado. Nunca puedes recordar en su totalidad todo lo que se predica en un sermón, todo lo que se da en una enseñanza. A menudo recordamos con mayor facilidad, las ideas que consideramos más útiles, como algunas cosas que a ti te llaman la atención. Puede ser una palabra, puede ser un consejo en específico de alguna situación que tú estés pasando. Algunos factores que pueden afectar en tu capacidad de retener la palabra del Señor se deben a estos que voy a mencionar en este momento. La concentración es uno de los factores que más afectan tu capacidad de retentiva. Tú tienes que estar muy concentrado al momento de escuchar la palabra de Dios, al momento de escuchar un sermón, al momento de escuchar un estudio, una enseñanza. Otro de los factores es la distracción. Y la concentración va muy ligado a la distracción porque la distracción es algo que está a nuestro alrededor. No importa donde tú estés escuchando la palabra de Dios, no importa si estás en tu hogar, no importa si estás en la iglesia, en cualquier lugar donde tú estés, hay cosas que distraen o que pueden hacer que tú pierdas la concentración. Hay algo aquí también que me llamó mucho la atención y es el estado emocional. A veces tu estado emocional puede ser de desánimo, puede ser de desilusión y todo esto en tu vida puede hacer que tú no prestes la suficiente atención al momento de escuchar un sermón de la palabra de Dios. El estado físico también tiene que ver mucho en los factores que pueden hacer que tu retentiva se vea afectada. Y porque esos factores vienen en enfermedades o pueden venir en estrés o en cansancio. Cuando tú estás cansado, tú estás estresado, es muy difícil que tú prestes atención a algo. Pues esa molestia física está ahí y no te deja quizás desenvolverte bien al 100% en algo que tú quieres aprender. También una enfermedad puede ser algo que a ti te moleste. Por ejemplo, a veces llegas a la iglesia o llegas a una enseñanza y tú tienes
un dolor de cabeza o una gripe, eso es algo que afecta tu concentración y por ende también afectará tu retentiva. Pero también hay algo aquí que es la falta de interés. Hay muchas personas que están en la iglesia, pero yo no sé cómo llamarles, pero son personas que llegan a la iglesia, pero solo están en cuerpo porque su mente anda en otro lado, porque sus pensamientos están en otro lado. Y es porque les falta el interés de aprender de la palabra de Dios, o es porque ven esto de la palabra de Dios como algo que no vale la pena o algo que es pasajero, cuando la palabra de Dios dice que su palabra nunca pasará. Su palabra es eterna. Su palabra es la que nos guía, la que nos da consejo. Y muchas personas no están interesados en escuchar la palabra del Señor. Preguntarás o te harás la pregunta, ¿por qué muchas personas en la iglesia no viven como verdaderos hijos de Dios, no viven como verdaderos discípulos del Señor? Porque primeramente, esta falta de interés hacia la palabra del Señor demuestran un rechazo ante la palabra de Dios. Y al estar en una iglesia, al estar en una congregación, si tú rechazas la palabra, nunca crecerás espiritualmente. Si tú rechazas la palabra, nunca tendrás esa relación con Cristo. Nunca sabrás la voluntad de Dios. Nunca habrá una madurez espiritual. Nunca habrá un desarrollo en tu vida espiritual. Y es por eso que muchas personas hoy en día, estoy hablando del pueblo de Dios, estoy hablando de la iglesia, de los cristianos, hoy en día parecen, disculpen el término, pero parecen enanos espirituales. Parecen incluso más personas allegadas a las cosas del mundo que allegadas a las cosas de Dios. Hay mucha gente que critica mucho. Hay mucha gente que señala mucho. Hay mucha gente que quiere destruir aquello que Dios está plantando en su vida, aquello que Dios está hablando en su vida. Y esa falta de interés en tu vida o en la vida de cualquier persona creyente puede llevarte a una falta de fe, a una falta de confianza. Y todo esto se debe a que tú verdaderamente no conoces a Dios. Estás en una iglesia. Estás probablemente haciendo algo para Dios, pero en realidad conoces a Dios. Y esto es algo muy duro porque dice su palabra que muchos en aquel día cuando Cristo venga y nos llame a cuentas a todos nosotros, muchos le dirán a él, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor les dirá a estas personas, no los conozco. ¿Por qué? Porque tú puedes tener el conocimiento de la palabra. Y dice su palabra que la palabra del Señor nunca regresará a él vacía. Lo que significa que él no deja caer su palabra. Que su palabra se cumplirá a cabalidad. Pero su falta de interés hace que tú no conozcas a Dios. Que al momento que tú cierres el corazón a la palabra de Dios, tú estás rechazando al Señor. Y tú estás desconociendo al Señor. Y si no eres amigo de Dios, si Dios no te conoce, entonces no estamos haciendo nada. Pero hay un punto muy importante aquí. Y uno de los factores que afectan la capacidad de retentiva es la actitud. Pero ¿por qué la actitud? Verás, la actitud es muy importante. Porque ¿cómo es tu actitud delante del Señor? Cuando tú vas a escuchar una palabra de Dios, cuando tú vas a escuchar un sermón de la palabra, tu actitud tiene que ser una actitud de interés. Tiene que ser una actitud de estar con tu corazón dispuesto a recibir el consejo de la palabra de Dios. Hay muchas personas que van a la iglesia con una actitud de no recibir palabra. Me refiero a que muchas personas llegan a la iglesia y son personas
que llegan solo a sentarse a una silla, aunque estén años en la iglesia, pero solo llegan a sentarse a la silla. A la hora de la alabanza, no dan una adoración de corazón. Llegan como espectadores al momento de realizar lo que se realiza en la iglesia, de la adoración. Llegan como espectadores al momento de la palabra del Señor, con una mala actitud ante Dios. Dice su palabra en el Salmo 100, entrad por sus puertas con acción de gracias, con alabanzas, bendecid su nombre. Pero esa actitud, cuando tú llegas a la casa del Señor, con una actitud de alabanza y de adoración, con una actitud de oración, de orar antes de escuchar ese sermón para que Dios hable a tu vida, para estar sensible a escuchar al Espíritu Santo. Porque tu actitud depende de cuán sensible estés tu oído a la palabra del Espíritu o de lo que va a hablar el Espíritu Santo a tu vida. Pero si tú desde un principio tu actitud es una actitud de falta de interés, una actitud de rechazo, no podrás escuchar atentamente la voz de Dios. Y lo importante aquí no es la persona que está hablando de la palabra de Dios, pues solo somos mensajeros los que hablamos de la palabra de Dios. Solo somos mensajeros, porque esta palabra no es de nosotros, es la palabra de Dios. Y muchas personas esa actitud a veces les molesta por la persona que va a predicar. Y por esa razón, quizás porque la persona que está predicando la palabra no les cae muy bien. Esa actitud ya es una actitud de rechazar la palabra de Dios, una actitud de rechazo. No debemos de tener esa actitud. Debes preparar tu corazón para recibir la palabra de Dios. Cuando Jesús habló acerca del sembrador y todas las semillas que el sembrador sembró, valga la redundancia, en la tierra. Muchas semillas no dieron fruto. Muchas de esas semillas los pájaros se las comieron. Pero hay una diferencia en una, y es que esta semilla, una semilla cayó en tierra fértil. Lo que quiere decir que la palabra de Dios debe caer en tu vida, debe llegar a tu vida con un corazón dispuesto, con una tierra fértil en tu vida, para que esa palabra que tú recibas en tu corazón, esa palabra dé fruto al 100 por uno. Entonces, te daré algunos consejos para escuchar un sermón. Como ya habíamos hablado anteriormente, que es muy fácil que las cosas que escuchamos se nos olviden. Entonces, tú tienes que tener como número uno, como en primer lugar, tener una libreta de apuntes. En esta libreta o hoja de apuntes, tú tienes que empezar a apuntar, por ejemplo, el lugar donde tú estás, la fecha del sermón, el nombre de la persona que va a dar el sermón y el tema de la predicación. Y algo muy importante, anotar el pasaje bíblico del cual se va a predicar. En esta libreta de apuntes tú puedes apuntar ideas, conceptos, hechos, consejos para tu vida. Escribe frases cortas. Es importante que tú apuntes la mayor información que puedas para recordar los puntos principales de lo que se habló en el sermón o en la enseñanza. Otro punto es escuchar con mucha atención. Y por último, cuando tú tengas esta libreta de apuntes, debes de aplicar en tu vida la palabra o los consejos que tú escuchaste en esa enseñanza. Debes de escribir una aplicación personal, como por ejemplo una actitud que tú necesitas cambiar. Como por ejemplo tú dices, me falta paciencia, o puedes decir, me falta fe. Tú puedes escribir eso y acerca de lo que tú hoy escuchaste o en el consejo que te dieron o en la palabra que escuchaste, escribir esa aplicación personal para tu vida. Debo de mejorar en esto. Esta palabra me sirve para esto.
¿Qué debes de hacer con esa libreta de apunte? Debes de repasarla durante la semana. Repasar los sermones durante la semana. Haz preguntas de lo que tú no entiendas. Compara los apuntes que tú tienes con otras personas que también hacen los apuntes. Y debes de hacer un examen en tu vida, un diario espiritual de si tú estás aplicando lo que estás escuchando, lo que estás aprendiendo en la palabra del Señor. El objetivo es que crezcas en el conocimiento de la palabra de Dios. Debes de estar repasando constantemente los sermones que escuchas durante la semana. El objetivo de todo esto es que tú crezcas en el conocimiento de la palabra del Señor. Y como tarea, tienes que aprenderte el Salmo 119, 105 y buscar una aplicación para tu vida de este salmo. Es un salmo muy conocido y te voy a pedir también que comentes en este video, en los comentarios del video, que tú puedas comentar qué aplicación tú le puedes dar a este salmo para tu vida. ¿Qué aplicación tú puedes darle o qué consejo tú has recibido acerca de este salmo para tu vida? Y estaré leyendo los comentarios y podemos hablar acerca de esos comentarios en el próximo video. Así que tienes tarea para esta semana. Hasta aquí llega la enseñanza y vamos a entrar en palabras de oración para que nos quedemos despedidos ya de este video, de esta enseñanza. Gracias, Señor, por la enseñanza que tú has, Señor, puesto hoy, Padre, este día para que nosotros podamos aprender más de tu palabra, más de cómo escucharte, Señor. Bendice a cada uno de los que escucharon esta palabra y bendice a cada uno también, Señor, de los que están queriendo aprender, Padre Santo, de tu palabra. Dales sabiduría y conocimiento para que puedan, Señor, aplicar también tu palabra en su vida. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Ha sido un gusto, mi hermano. El Señor te bendiga.